¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo tratamos a amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. A lo que brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te viene a hablar. ¿Oye hablar? Romanos 5:5. Y la esperanza, no vergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas gracias. Y presento al ministro Carlos. Amén. ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta bella amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar, vea cosas por mí que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar Gálatas 4:6. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Porque mamá, Abba Padre, presenta mi ministro Eloy. ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Él trata la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te viene a hablar. Hoy voy a hablarle de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay excepción de personas. Eso quiere decir que si nosotros peleamos con un hermano de nosotros, van a pelear con nosotros y nos van a pegar. Así que tenemos que dejar de pelear y querer a nuestros hermanos. Amén. Hoy presento al ministro Miguel Eloy León Peña. Padre, qué alegría, ¿no? Un feliz y hermoso día a esta más hermosa flor, esta iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy hay una excelente noticia. Una muy buena noticia. Si prestamos el oído, porque la fe es ¿por qué? Por el oír. Por el oír. Si prestamos el oído, nosotros vamos a llegar a comprender cosas extraordinarias. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto cambia nuestra vestidura. Amén. Porque cambiando la forma de pensar, automáticamente cambia nuestra manera de vivir. Entonces, muy importante lo que se escribió con respecto al renuevo, con respecto a la iglesia, con respecto a nosotros. Muy importante lo que se escribió. Los profetas originales, no esos falsos profetas que hay ahora, que te salen profetas y mujeres profetas y te sale de todo. Y resulta que lo que te están dando es una información que ya el Señor y los profetas la habían dado. O sea, no te están diciendo nada nuevo. Por eso, muy importante lo que el Señor nuestro Dios nos ha traído cada sábado. Cómo hemos ido siendo transformados por medio del conocimiento de la gracia de Dios. El estudio se llama El juicio justo de Dios. El juicio justo de Dios. Hubo un juicio, la gente no lo entendió, que fue cuando murió Cristo en la cruz del Calvario. A Cristo lo juzgaron y fue condenado. Pero ¿por qué fue condenado? ¿Por qué es que lo condenan si se dice que él obedeció los mandamientos de Dios? Pero no obedeció los mandamientos de Moisés. Y como no obedeció los mandamientos de Moisés, a Cristo lo llevan a la cruz del Calvario y lo crucifican con muerte de maldición. Se hizo maldito por nosotros. Ojalá Dios abra hoy el sentido del entendimiento para que podamos comprender este suceso. Porque a partir de este suceso hubo un cielo nuevo y una tierra nueva, lo que es que no lo ven.
Y el gobierno de Dios hoy está sobre nosotros. Lo que es que tampoco lo hemos comprendido. Con el favor de Dios recibo en el amor infinito de su infinita bondad y misericordia, que hoy abre el sentido del entendimiento de cada uno que oiga este estudio para comprender su amor inefable. Ok. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Doy gracias por su existencia, el Padre, por su presencia en el Hijo y por el Espíritu Santo, su manifestación, como hoy se manifiesta en todos vosotros. Doy gracias por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios por a quienes se le dieron la promesa. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas, por los originales, por los verdaderos, por los establecidos por Dios, por los que Dios constituyó, por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles, porque ellos entregaron su vida, derramaron su sangre para dar testimonio del poder y la gloria de Dios. Y la consumación fue el derramamiento de la sangre de Cristo. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiesen tres como ellos, solamente ellos tres serían salvos. Si hubiesen tres como ellos en el mundo, solo ellos tres serían salvos. Doy gracias por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Fíjate algo muy importante. ¿Qué tenían Noé, Job y Daniel? Noé tenía una locura: creerle a Dios y obedecerle. Job tenía una integridad, a pesar de las adversidades, la tristeza, las angustias, todo lo que pudo haber pasado, fue íntegro delante de Dios. Nunca dijo, el diablo me quitó. No, dijo, Dios me dio, Dios me quitó, bendito el nombre de Dios por siempre. Mas se mantuvo íntegro, sabiendo que el único todopoderoso es Dios, el Dios de Israel. Y Daniel, que fue, mira, constante en la fe, nunca dudó. Siempre estuvo ahí perenne. Si me vas a matar, mátame, pero yo creo en Cristo, yo creo en el Dios de Israel, el único Dios todopoderoso y eterno, y solamente delante de Él me arrodillo. Esta locura, integridad y fe nos las demuestra el amado apóstol Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles, dice, si me tenéis como loco, aceptame como tal. Pablo se mantuvo íntegro a pesar de las adversidades y a pesar de que lo llevaron aún a la decapitación. Se mantuvo íntegro en el Señor. Y Pablo mantuvo su fe en Cristo, Señor nuestro, y es lo que nos demuestra a nosotros que debemos ser imitadores de Él, como eres imitador de Cristo. Por eso, muy importante lo que tiene esta congregación en especial. Esta congregación en especial tiene esa locura, esa integridad y esa fe. La mantiene. Mira que aquí decimos que no hay pecado. No hay pecado porque no hay pecadores. Y no hay pecadores porque Cristo murió por nuestros pecados. Aquí entendemos nuestras fallas, nuestras faltas. Y regeneramos todas estas cosas porque por el agradecimiento a Dios que sentimos en nosotros, por ese agradecimiento a Dios, nos hemos arrepentido. No de palabras, sino de hechos. Nos hemos arrepentido de corazón, de hechos, no de palabras. No de meternos en el agua y salir de ella y seguir en lo mismo, sino que cada día hemos ido siendo transformados, hemos ido siendo cambiados por la palabra de Dios que nos ha santificado. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Muy importante. Por eso, hoy el Señor nos revela lo que escribió el profeta.
el profeta Zacarías en el capítulo 3, del 1 al 10. Si nosotros prestamos atención, vemos que no estamos equivocados con respecto a nuestra predicación. Y recibo que la predicación nuestra es la predicación de Cristo, Señor nuestro, porque eres nuestro pastor. Amén. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 10. Luego me mostró el Señor, dice el profeta Zacarías, una visión en un sueño que tuvo al sumo sacerdote Josué. Recordemos que nosotros no llamamos a Cristo Jesús, ni lo llamamos Josué, ni lo llamamos Yeshua, ni lo llamamos Josué, porque en esto hay mucha confusión. Y nosotros, para evitar esas confusiones de que este lo llama Josué, aquel lo llama Yeshua, aquel lo llama Joshua, nosotros simplemente le llamamos, como dice Mateo 24:5, el Cristo. Que dicen, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Por eso nosotros le llamamos el Cristo. Y el Cristo ya es para todas las naciones. ¿Saben de quién estamos hablando? Cuando el profeta Zacarías está hablando aquí del sumo sacerdote Josué, cuando está hablando del sumo sacerdote Josué, está hablando de una alegoría de lo que iba a acontecer con Cristo. Pero no solamente con Cristo de Nazaret, sino aún con Cristo resucitado. Porque resulta que el pueblo de Dios son miembros del cuerpo de Cristo. Y hasta el día de hoy, ese pueblo está siendo juzgado y está siendo acusado por la ley de Moisés, el cual es el acusador. Porque Moisés es el que nos acusa delante de Dios con su ley. Por eso el sumo sacerdote Zacarías habla de un ángel que venía a actuar como un abogado defensor en ese juicio. Viene a defender al cuerpo de Cristo. ¿Dónde están los miembros del cuerpo de Cristo? Amén. Entonces viene a defenderlos a ustedes. ¿De quién? Del abogado acusador en el juicio que está hoy en la tierra. Porque en la tierra, aunque no lo creamos, hay un juicio. Cuando tú entras a una congregación pentecostal, bautista, presbiteriana, testigo de Jehová, automáticamente usted está viendo que los están condenando. Y lo primero que dicen, el que diga que no es pecador es mentiroso. Pero ni un pecador ni un mentiroso puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y dónde está el reino de los cielos? Aquí, en la tierra y ahora. Por eso Juan el Bautista decía, el reino de los cielos está cerca. Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Pablo dice, yo predico el reino de los cielos. O sea, que donde nosotros estamos, en este lugar celestial, en el primer cielo, donde hayan dos o más en mi nombre, ahí yo estaré. En este lugar es el reino de los cielos. Por eso el Señor en una oportunidad dijo, no busquéis el reino de los cielos fuera de vosotros, sino dentro de vosotros, porque no está fuera, sino en vosotros. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Muy importante que me sigan. Muy importante que prestemos mucha atención para que vean quiénes son ustedes, de dónde vienen, lo que vienen a hacer aquí a la tierra y a dónde van. Zacarías 3, 1 al 10. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, o sea, a Cristo, o sea, al pueblo de Dios, el cual estaba delante del ángel de Dios, o sea, Miguel, mientras el acusador, o sea, Moisés, estaba a su mano derecha para acusarle. Cuando usted se va a pentecostal, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová, a usted lo están acusando de pecador.
Mientras que Miguel les está diciendo, no, Cristo murió por sus pecados, Señor. ¿Me explico? El ángel de Dios dijo al acusador, el Señor te reprenda. Dios que ha escogido a Jerusalén, recordemos que hay dos Jerusalén, la actual que está en Asia y la celestial que está aquí y ahora. El ángel de Dios dijo al acusador, el Señor te reprenda. Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Recordemos que el profeta Isaías dijo que el querubín tomó un tizón del que estaba en el incensario y lo pasó por sus labios y no le quemó, pero perdonó sus pecados. Este tizón es Cristo. José, que estaba cubierto de... el ángel de Dios dijo al acusador, el Señor te reprenda. Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, como también Cristo estuvo cubierto de vestiduras viles cuando fue juzgado, porque así lo vieron. Y como el pueblo de Dios, también los miembros del cuerpo de Cristo, en cualquiera de estas congregaciones los ven cubiertos de vestiduras viles, porque los consideran pecadores. Josué, el pueblo de Dios, Cristo, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó. ¿Qué hizo el ángel? A los que estaban delante de él, quítenle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. La amada del Señor tiene vestiduras viles o ropas de gala. Porque si ustedes estuvieran vestiduras viles, se sintieran pecadores. Pero no hay pecadores aquí. Por eso el ángel del Señor les ha dado una nueva vestidura. La vestidura espiritual. Ustedes van comprendiendo. Después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza. O sea, una nueva forma de pensar. Y lo vistieron de gala. Porque la nueva forma de pensar te da una nueva forma de vivir. Y el ángel de Dios seguía en pie. Después, el ángel de Dios amonestó a Josué diciendo, como amonestó al pueblo de Dios, diciendo, oído amada, así dice Dios de los ejércitos, si andas por mis caminos, oído amada, si andas por mi camino y guardas mi ordenanza, los 10 mandamientos, entonces tú gobernarás mi casa. Tú gobernarás mi casa. Esta es la casa de Dios. ¿Cuál es esta? Este pedazo de bohío, en ninguna manera. Los miembros del cuerpo de Cristo que forman el templo de Dios. Esta es la casa del Señor. Y nosotros gobernamos en ella. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Muy importante. Y guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré un lugar. Oye pues, sumo sacerdote Josué, Cristo resucitado, pueblo de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, tú y tus amigos que se sientan delante de ti,
pues soy como una señal profética. Esto sí es una verdadera profecía para las naciones. Todas las naciones debieran de venir a oír a este lugar, a ustedes. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues soy como una señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Pablo, el apóstol de gracia, nos habla del renuevo. Nosotros pertenecemos a los miembros del cuerpo de Cristo y al renuevo de la gracia de Dios. Mirá, la piedra que puse delante de Josué, una piedra angular, la piedra de 3 lados. Recordemos lo que le he dicho varias veces con respecto al triángulo, ¿verdad? A la pirámide. Este templo no se construye de abajo hacia arriba. Este templo se construye de arriba hacia abajo. La primera piedra, la base de este templo está en el cielo. Es Cristo, que tiene 3 lados. Por eso es muy importante a las familias, la familia de Dios, a la familia, a papá, a mamá y a sus hijos. Cuando nosotros vemos una pirámide, ¿verdad? Estamos viendo que aquí arriba tiene una piedra angular. Pongamos aquí a papá, aquí a mamá y aquí a Cristo. Si papá y mamá van hasta Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y ponen a Cristo en el centro de su casa, ese lugar tiene que funcionar. Ese lugar va a funcionar. No es como a papá le da la gana, no es como a mamá le da la gana, es como Cristo dice que debemos hacer las cosas. Y como ahí hay un ejemplo tanto para papá y tanto para mamá como para los hijos, cuando vamos en ese camino y llegamos a la piedra angular, que es la base, ¿verdad? Todo esto va a funcionar. Así mismo la iglesia. Son muchos bloques en esa pirámide de Dios. Y todos estos bloques que están aquí, que están nuestros nombres en ellos, vamos camino a la verdad y la vida, el cual es la piedra angular. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso Pablo puso el fundamento, el cual es Cristo. Nosotros sobreedificamos sobre ese fundamento hasta poblar toda la tierra. Imagínense un círculo que es la tierra y el templo de Dios sobre él. ¿Sí vamos comprendiendo? Muy importante esto. Si ponemos entonces las enseñanzas que el Señor nos va dando cada sábado en nuestro hogar para obrar sobre ellas, entonces las cosas van a cambiar y van a mejorar en muchas cosas. El papá debe amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia, ¿verdad? La mujer debe respetar a su marido porque el marido es la cabeza del hogar. Los hijos deben honrar a papá y a mamá, como está escrito. Y si todos vamos haciendo conforme a lo que está escrito y conforme a lo que está escrito vamos viviendo, esto va a funcionar de una forma maravillosa. Ese es el renuevo del Señor. Ese es el nuevo plantío. Ese es el nuevo Edén. De ahí sale Cristo y Eva. O sea, la alegoría de Adán y Eva, que es Cristo y la iglesia. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Yo lo recibo. Así que mira, la piedra que puse delante de Josué, o sea, delante de la iglesia, es única. No hay dos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante, dice, hey, yo puse el fundamento, esa piedra angular, la cual es Cristo resucitado, no Cristo de Nazaret, Cristo resucitado. Y otro edifica encima. ¿Quién era aquel otro? El libertador. El que venía a traer la libertad del pueblo de Dios. El que venía a defenderlos, como dice Daniel 12:1. Otro edifica encima. Ustedes, mosca, miren cómo sobreedifica.
para que ustedes lo hagan de cuántas maneras. De la misma manera. ¿Qué va a hacer esto? Que esto nos va llevando en esta buena carrera, en esta buena batalla de la fe. Bueno, aquí va pentecostal, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová y volando, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. ¿Usted va comprendiendo? Vamos volando. Vamos hacia la meta del supremo llamamiento de Dios. ¿Ven? Entonces, cuando estemos todos allá, en esa meta, Dios le dará la corona de justicia a quien se lo merezca. Entonces nosotros tenemos que tener mucho ojo, como dice Pablo, yo puse el fundamento y otros edifican encima, y otro edifica encima. Ustedes miren cómo sobreedifica. ¿Para qué? Para imitar su fe. ¿Por qué? Porque resulta que el que agarra madera, heno o hojarasca y por el fuego, que es la palabra, es probado, ¿qué creen ustedes que va a pasar con heno, madera y hojarasca? ¿En qué se va a consentir? ¿En qué se va a convertir con fuego? En ceniza. Pero si usted está sobreedificando sobre piedra preciosa, sobre oro, sobre plata, esto aunque se queme, aunque sea probado por fuego, no va a perder su valor. Se va a mantener ahí. Y es precisamente ahí donde debemos de estar nosotros, manteniendo ese valor. ¿Sí vamos comprendiendo? Mira, la piedra que puse delante de Josué, o sea, delante de la iglesia, es única y tiene 7 ojos. Los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Esto las iglesias no lo hablan así como así. No te explican que en ti hay 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de temor de Dios. Son 7 espíritus que se te activaron en esta congregación. Se te activan. ¿Ve? Esos 7 espíritus están en la piedra angular. ¿Qué es quién? Cristo. Mira, la piedra que puse delante de Josué, delante de la iglesia, es única y tiene 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Dios de los ejércitos. Oído aquí, amada, y quitaré en un solo día, ¿en cuántos días? En un solo. El pecado de la tierra. En un solo día. La profecía se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero no es hasta ahora que estamos comprendiendo estas cosas. Por el Espíritu Santo. Se presentó Dios Padre, se manifestó Dios Padre, después se manifestó en la presentación de Dios Hijo y ahora por el Espíritu Santo. ¿Usted va comprendiendo? ¿En cuántos días quitó el pecado? En un día. En el día en que se llevó el Cordero a la cruz del Calvario y derramó su sangre. Ese día fue quitado el pecado del mundo. Pero como ha habido una mala información, se llevó esa mala información hasta el día de hoy. Y por eso en estas congregaciones, por falta de conocimiento, terminan llamándole a la grey pecadores, aun cuando ya están buscando a Cristo, aun cuando ya están arrepentidos de todo lo que pudieron haber hecho, aun cuando tienen un corazón dispuesto a buscar al Señor. Entonces se consiguen con esa pared que no los deja entrar. ¿Quién? El acusador. Pecador, pecadora. En aquel día, dice el Señor, recibo que es este día. En aquel día, dice Dios de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid. Ustedes han convidado a los hermanos para que vengan debajo de su vid y debajo de su higuera, como hoy lo han hecho.
como hoy lo han hecho. Hemos invitado a los hermanos y han venido debajo de nuestra vid, de la vid del Señor, debajo de la higuera del Señor, debajo de esta sombra de la gracia de Dios, debajo de la mano de Dios y de la compañía de su ángel. Moisés es el acusador. Entre los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio hay infinidades, 603 mandamientos que jamás te pueden hacer perfecto. De hecho, las congregaciones no cumplen estos mandamientos. Pero cumplen el de cobrar los diezmos. Ese sí, porque eso está en la ley de Moisés. Pero no cumplen que si el hijo es desobediente hay que matarlo. Se tiene que entregar a los sacerdotes para que los sacerdotes lo maten. El sacerdote llama al pueblo, el pueblo viene y a fuerza de piedra matan al hijo desobediente. Eso está bajo la ley de Moisés. Si la mujer está con flujo de sangre, le llegó su periodo menstrual, donde ella se siente inmunda por 7 días. Y si alguien se sienta ahí mismo o se acuesta en su misma cama, también es inmundo. Pero esto tampoco lo cumplen ellos. Ni se lo dicen a la Grey. Pero los diezmos sí. Por su conveniencia. No puedes cumplir de la ley una cosa y otra cosa no. Igualmente, si el hombre o la mujer tienen relaciones íntimas con animales, también tienen que morir. Y como estos, si la mujer le da un golpe en los testículos al hombre, tiene que morir. Y son muchas las leyes, son 603 mandamientos que hizo Moisés por su propia mano, tratando de que el hombre se portara delante de Dios menos mal. La intención de pronto fue buena. Él no quiso hacerlo, sino por buscar la forma de que fueran obedientes. Pero hoy estoy completamente convencido que solamente con cumplir los 10 mandamientos podemos alcanzar todas estas cosas. ¿Por cumplir qué? Los 10 mandamientos de Dios. Muy importante estos 10 mandamientos de Dios. Muy importante los 10 mandamientos de Dios. A ver, ¿cuáles son esos 10 mandamientos? A ver si esta iglesia se lo sabe, pues. ¿Cuál es el primero? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? ¿Y el quinto? ¿Y el sexto? ¿Y el octavo? ¿Y el noveno? ¿Y el 10º? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni sus bienes, ni lo que él tenga. Al saber nosotros estos 10 mandamientos, automáticamente a obedecerlos, nos portamos menos mal. Automáticamente. No necesitamos los 603 mandamientos más. Solo con estos 10 nos perfeccionamos. Eso fue lo que hizo Cristo y el ejemplo que Él nos da. Cristo cumplió los 10 mandamientos. Y por no cumplir los mandamientos de Moisés, fue juzgado y condenado y llevado a la cruz del Calvario. Lo mataron. ¿Por qué? Porque no cumplió los mandamientos de Moisés. Uno de los que no cumplió fue que no mató a la mujer que consiguieron en adulterio. La ley dice que si una mujer es conseguida en adulterio, tiene que ser enterrada hasta el pecho y apedrada hasta la muerte. Pero Cristo la perdonó. Para Cristo era mucho mejor perdonarla y cumplir con el 6º mandamiento que dice no cometerás homicidio, y exhortar el 7º mandamiento que dice no cometerás adulterio, y decirle
no lo hagas más. No te estamos condenando, pero no lo hagas más. Porque a la final le va a traer problemas a la persona que lo hace. Según lo que dijo ahorita el ministro, o el Espíritu Santo por el ministro Eloy Miguel, que Colosenses 3:25 dice, Dios no hace acepción de personas. Así que el adúltero, pues también le harán lo mismo. Y es tristeza cuando se convierte en un círculo vicioso. Así que Moisés es el acusador. Entre los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio hay 603 mandamientos ineficaces que las iglesias no pueden ni podrán cumplir, y por quien se hacen malditos a sí mismos, pues escrito está en Gálatas capítulo 3 versículo 10, porque todos los que están bajo la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y tú no puedes agarrar los diezmos y cumplir con los diezmos y no cumplir con los otros mandamientos. ¿Ven? Tendrías que cumplir con todo. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Recibo en el amor de Dios y en la paz de nuestro Señor Cristo bendito, que ha abierto el sentido del entendimiento para comprender lo maravilloso que es estar aquí y ahora. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor como una virgen limpia, pura, perfecta, delante del Señor nuestro Dios. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una luz flameante que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Le llamo atención a todos para que cumplamos todo lo que está escrito conforme a la verdad del Evangelio. Como dice en Romanos 1:5, por quien recibimos, por Dios, por Cristo, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y cumpliendo lo dicho por el Señor, como está escrito por el amado apóstol Pablo, dicho por el amado apóstol Pablo y escrito por el apóstol Lucas en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Recibo en el amor de Dios y en la paz de nuestro Señor Cristo bendito que todos a partir de esta semana cumplimos con el mandamiento de Dios por medio del Espíritu Santo del amado apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2. Como ordené en las iglesias de Galata, así cada uno de vosotros cada primer día de la semana ponga algo aparte para cuando llegue el sábado no se recojan ofrendas, sino que te presto de generosidad y no de exigencia ni de Dios, ni de Cristo, ni de Pablo, ni del Señor. Ahí, pónganlo sobre la mesa. Ay, amor. Gracias a Dios. Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con sus riquezas en gloria. Mire, tenemos que recordemos que el mandamiento que nos perfecciona es primera carta a los Corintios capítulo 16, 1 y 2. Porque el Señor, cuando le llegó aquel príncipe y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor le dijo, cumple lo que está bajo la ley de Dios. Y le explicó los 10 mandamientos. Y como le explicó los 10 mandamientos, le dijo, no, ya yo lo cumplo desde mi niñez. ¿Y qué debo hacer para ser perfecto? Vende todo lo que tienes, da de comer a los pobres y sígueme. O sea, el Señor lo que le está diciendo, despégate de la idolatría, de la avaricia.
comparte con tus hermanos y eso te va a hacer perfecto. ¿Ves? Eso es lo que hace perfecto a las personas. Por eso doy gracias al Señor nuestro Dios por todas estas hermosas enseñanzas. La gracia y la paz del Señor está con toda esta hermosa, amada iglesia del Señor. Ángeles con todos ustedes. Feliz y hermoso día.